Morante Millennial, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Orti Ortiz? Pues bien, encantado de estar otra vez por aquí, con ganas. Y además, hoy el temita que vamos a tratar creo que es bastante estimulante e interesante. El fin de el fin de la meritocracia. Eh, wow, ¿eh? Bueno, como titular, yo creo que para empezar está bien. ¿Tú qué tal? Bien, contento de estar aquí y como decías, hemos estado buscando en distintos periódicos digitales y hemos encontrado un artículo que se titula Los datos que señalan que vamos a una economía de herederos como la de principios del siglo XX. Y en el artículo pues habla del peso de las herencias. Y a propósito de lo que comentabas en el titular que has dado, el fin de la meritocracia, a mí me gustaría empezar con una breve reflexión para luego darte la palabra. Y esta reflexión es que precisamente, ¿no? Aquello que se intentó conquistar con el capitalismo reformado, el capitalismo de posguerra, era un modelo societario donde la igualdad de oportunidades era un hecho, el cual las políticas iban encaminadas a garantizar este fenómeno, que esa igualdad de oportunidades podía garantizar el ascensor social y, por ende, la movilidad social, ¿no? Nos encontramos ahora en un contexto, en una realidad donde justamente, como decías, estos fenómenos están desdibujados o están desapareciendo y, en último término, y esto sí que ya lo relaciono con lo que decías, cuestiones como la meritocracia, que es uno de los fenómenos que quizás pues permean este modelo societario de posguerra, pues como digo también, ¿no? Queda desdibujado y queda anulado delante de algo tan básico, pero a la vez tan injusto como precisamente la propiedad, ¿no? Los activos. Sí, sí, el artículo hace hincapié, bueno, un artículo del diario.es, los autores son Daniel Yebra y Raúl Sánchez, hace hincapié especialmente en la herencia inmobiliaria, ¿no? Creo que hay un dato que es bastante relevante, que, bueno, es que en el 2020 el valor de de la herencia inmobiliaria en España fue del 3,5% del PIB total del país, y en los años 70 y principios de los 80 era únicamente el 0,5. Es decir, se ha incrementado en 3 puntos en cosa de, bueno, 40 años. Y esto no es únicamente en España, esto ocurre en todo Occidente, y es una tendencia que al final lo que genera, bueno, por un lado, titulaba esto del fin de de la meritocracia, como si la meritocracia hubiese existido en algún momento, ¿no? Cuando al final siempre ha sido un cuento para legitimar pues el relato del statu quo y de los que se benefician, ¿no? Del statu quo, que es, oye, es que nosotros estamos aquí arriba, nosotros legislamos y gobernamos, no en nuestro beneficio. Y aunque sea en nuestro beneficio, es así porque nos lo merecemos, la meritocracia, ¿no? Todos partimos de la misma situación. Es verdad que existía, tú mencionabas, pues, cierto estado del bienestar en España muy subdesarrollado, ¿no? Pero que garantizaba hasta cierto punto este ascensor social. Muy vinculado en España siempre a la vivienda, pero bueno, digamos que el paradigma de esta posibilidad era el hecho de que un, un joven de una familia trabajadora pudiese estudiar y tener estudios superiores, que esto garantizaba cierto ascensor social, etcétera. Esto se acabó, ¿no? Nosotros somos hijos de esta situación, es decir, hemos estudiado, tenemos estudios superiores, pero eso no garantiza en absoluto un bienestar económico, digamos, social, afectivo, etcétera, ¿no? No tenemos dónde caernos muertos. Y entonces esto se acabó, y lo que en resumidas cuentas viene a contarnos este artículo es que ahora lo que importa es la herencia. Sorpresa de nadie, ¿no? Pero bueno, como siempre se ha negado que al fin que la herencia era tan relevante, que aquí todos partimos de la misma situación, etcétera, pues bueno, viene un poco a reivindicar que esto es mentira con datos y con más allá de datos, con relatos, ¿no? Que yo creo que es lo verdaderamente relevante. Ah, Un dime, un perdona. Ya con esto sí, ya con esto acabo. Una cosa que me llamó bastante la atención, así como dato del artículo, es que el 10% de las familias más ricas de España posee algo más de la mitad del total de la riqueza del país, según datos del Banco de España.
Esto a fecha del 2021, si no me equivoco. Ahora seguramente será más todavía. Es increíble y la tendencia pues sigue creciendo. Sí, porque además cuando hablamos de sociedades democráticas, tenemos que garantizar que cuestiones como las diferencias de carácter económico sean lo menos distantes, ¿no? Principalmente porque así podemos garantizar que personas con menos recursos puedan tener capacidad de elección. Si esas distancias son muy grandes y siguen acrecentándose, las personas con más recursos y con más poder pueden perpetuar ciertos abusos y esto tiene consecuencias en relación al fenómeno de la virtud democrática. En relación a lo que decías de la meritocracia, justamente, pues César Rendueles habla, ¿no? Y de esta cuestión, como la meritocracia no es más que un relato, como decías, impuesto por las élites para hacernos creer que nosotros podemos aspirar Mm. a, a los estratos sociales eh, los cuales pues estas élites habitan, ¿no? Y eso es pura fantasía, eso es pura novela. ¿Eso significa que hay personas que a través de la meritocracia pueden llegar? Sí, claro que sí, ¿no? Pero precisamente este sistema necesita de esas pocas personas para crear el imaginario y que las personas, que los individuos, que la clase trabajadora eh, pueda llegar a pensar que es posible, ¿no? Cuando realmente pues, es muy difícil. Hay uno de los puntos que me han parecido más interesantes del artículo y es precisamente que la cuestión salarial ya no es un elemento determinante para una vida próspera, sino precisamente la propiedad, ¿no? Los activos, la herencia de inmueble. Y en relación a lo que decías antes, ¿no? De que esta idea de movilidad social, en la que tú concretabas unos estudios superiores y eso te garantizaba un trabajo bien remunerado y eso te permitía tener acceso, por ejemplo, a la vivienda, pues nos situamos en un paradigma donde tener un buen salario ya no garantiza nada. Es más, una persona con salario inferior pero que tenga acceso a la vivienda es posible que tenga mejor calidad de vida y bienestar, ¿no? Y eso nos sitúa en un modelo societario que, que crea clases, ¿no? Que crea, de hecho, incluso de la clase trabajadora, pues ciertas divisiones y, como digo, afectando a esa idea de virtud democrática o de vida de carácter democrático. Te quiero preguntar por esto, justamente, ¿no? De cómo a veces el arbitrio de caer en un entorno, en una familia, donde haya ciertas propiedades que, por otro lado, no es algo descabellado, porque también forma parte un poco de la consolidación de la clase trabajadora, es decir, que las personas con su trabajo y con su esfuerzo hacían algo de patrimonio, tenían acceso a la vivienda, a una segunda vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo completamente fuera de lo normal, al menos en lo particular, en el entorno donde yo me muevo, pero sí que es cierto que nuestra generación pues, se topa con la dificultad del acceso a la vivienda y sujetos al arbitrio de que, pues, que una persona, no sé, tu abuelo o tu abuela o quien sea, pues si por X motivo traspasa, ¿no? Pues que tú puedas heredar ese piso. Sí, sí, yo creo que la meritocracia hoy en día es la vivienda, ¿no? Es decir, eso es lo que marca es un punto de inflexión, la vivienda en propiedad, que te permite, por un lado, poder generar ciertos ahorros y por otro lado no tener que invertir hasta más del 80% de tus ingresos mensuales en el pago, ya sea bueno, sí, ya sea no, de un alquiler. Es curioso porque nosotros, que hemos accedido, digamos, al mercado inmobiliario a través de los alquileres, porque obviamente ni siquiera nos hemos planteado el hecho de comprar, aspiramos a eso, a un alquiler, ¿no? Cuando se dio la crisis del año 2008, uno de los eslóganes que había, digamos, por parte de lo que más tarde se pasó a llamar los indignados, era el hecho de que no ibas a tener una casa en tu puta vida, era como un lema, ¿no? Como de crítica social.
Pero claro, hacía referencia a la compra, a la vivienda en propiedad. Ahora nosotros aspiramos al alquiler. O sea, nuestra aspiración ya es el alquiler, porque ya la compra es como algo, bueno, totalmente surrealista. Y por tanto, yo creo que sí, que efectivamente la vivienda y por tanto la herencia, dado que es imposible acceder a una vivienda en propiedad, la tienes que adquirir únicamente a través de la herencia. Pero ¿qué pasa? Que como decía antes, pues este dato es muy revelador, ¿no? El 10% de las familias más ricas de España poseen más de la mitad de la riqueza, también obviamente en términos de propiedades de España. Eso quiere decir que es muy difícil que tú heredes una vivienda. Cada vez es más difícil. En un momento dado del artículo, y en otros estudios también se señala que al final el elemento diferenciador de las clases, van a existir dos clases, los que serán los propietarios de viviendas y los que no serán, ¿no? Que se verán pues subyugados a los requisitos, muchas veces absurdos, que ya ocurre por parte de los caseros, y que eso imposibilitará tener cierta cantidad de ahorros que te permitan salir de ahí. Cada vez más, la vivienda como propiedad se convierte en un elemento que posibilita ascender, ¿no? Es como un salto muy abrupto, y que te hace pasar de estar de un lado totalmente deprimente en términos puramente económicos, pero también todas las consecuencias que ello tiene, a otro bastante más esperanzador. Y esto yo creo que al final mm, evidencia que existe eh, una clase que podríamos denominar parasitaria, ¿no? Eh, que por cierto son los que siempre defienden el relato este de la paguita, ¿no? Que vienen los inmigrantes, vienen las paguitas o los vagos, ¿no? Que suelen ser siempre pobres, porque claro, ellos vinculan de nuevo por este relato legitimizador y estigmatizante hacia el resto, que los que son pobres es porque quieren en última instancia y por tanto son unos vagos y yo que no lo soy, pues es que me lo merezco, etcétera. Y al final son parásitos, o sea, representan las rentas del capital, las cuales se incrementan no gracias al trabajo, sino únicamente a las herencias, ¿no? Y entonces, pues yo creo que la mejor manera de definirlos es la de parásito, que aunque seguramente no Mm, estén de acuerdo. mm. Y aparte también, estas mismas élites que ocupan un porcentaje bastante elevado de esa riqueza, son las mismas que luego tienen acceso a ayudas sociales, ¿no? Eso es paradójico, pero aquí hay distintas cuestiones, distintas variables que provocan que estas personas pues puedan tener acceso a, como digo, esas ayudas, ¿no? Esos que se quejan de las paguitas, como decía, son los mismos que son los que más reciben ayudas por parte del Estado. Ya sea porque tienen los medios, ya sea porque tienen la paciencia, ya sea por X o por Y, pero se da esta situación eh, paradójica. Aparte de esto, hay un fenómeno que, a propósito de la situación inmobiliaria que padece este país, es el fenómeno del rentista. El rentista como si fuera un trabajo. Es decir, eh, ya no hablamos de complementar tu pensión o tu salario con el alquiler de una vivienda heredada, que puede ser el caso, sino ya hablamos ya estrictamente de esto, ¿no? De ser rentista como profesión. Sí, sí, bueno, sigue siendo, digamos, el desarrollo lógico de una tendencia que viene dándose desde la aparición del neoliberalismo, ¿no? Y la apuesta por el deterioro del estado del bienestar y como mencionaba, aquí en España siempre fue bastante precario. Yo creo que uno de los elementos más relevantes de todo esto que estamos hablando es también este proceso de concentración que se está dando de la herencia, ¿no? Em, que si se suma, bueno, desde la entrada de los fondos de inversión, los fondos buitre, que se denominan coloquialmente, y también pues la concepción, como tú mencionabas, de la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho indisoluble de cualquier ser humano por el mero hecho de serlo, ¿no? Porque cualquiera necesita un techo, es un bien de primera necesidad, igual que comer, igual que vestirse, igual que el descanso, el techo es imprescindible. Sin embargo, se utiliza por parte de los rentistas como un bien de mercado para lucrarse, ¿no? Como digo, se está concentrando cada vez más y si esto además le sumamos este concepto que en España no lleva demasiado, seguramente
bueno, cada vez es más popular, que es lo de la hipoteca inversa. Es decir, una pareja de jubilados, resulta que o bien no tienen hijos, o bien los hijos pues ya se han montado en su vida por su cuenta y han podido, porque son ya de determinada edad, acceder al mercado de la vivienda eh, pues a través de la hipoteca, lo cual cada vez es más complicado. Pero entonces, en cualquiera de los casos, ellos deciden dárselo, la vivienda, al banco y, por tanto, ir cobrando cada mes una pensión, aparte de sus pensiones ya previas, ¿no? Por si iban justitos con ella o porque simplemente quieren tener más dinero, por lo que sea. Entonces, esta vivienda acabará de nuevo en las manos de los bancos o de los fondos de inversión y, por tanto, digamos, en mayor concentración del gran capital, ¿no? De los grandes capitales. Esto dificultará de nuevo, pues, que gracias a la meritocracia la gente pueda acceder a la vivienda. De nuevo existirá, se fortalecerá esta barrera, ¿no? Que estamos mencionando. Entonces, esto, pues sin duda, supone mayor injusticia social y además que sea cada vez más insostenible el sistema. Me parece que va en detrimento, incluso de los beneficios económicos de estos rentistas, a medio o largo plazo, o incluso a corto, no lo sé, porque es algo que es cada vez más insostenible. Aquí, por ejemplo, en la isla de Ibiza, donde yo vivo, es seguramente el peor sitio de España en términos de búsqueda de vivienda. Madrid y Barcelona están bastante cerca, la verdad, da bastante asco ponerte a buscar. Hay que pasar como una especie de casting de Operación Triunfo para poder alquilar una vivienda, o sea, es increíble. Ya comprar, pues bueno, ya es un sueño al que yo, por cierto, no aspiro porque tampoco es que me interese demasiado, pero estoy seguro de que si quisiera hacerlo lo tendría muy, muy jodido. Este, esta última idea que comentas de la hipoteca inversa es muy interesante precisamente porque es una propuesta que surge delante de la imposibilidad del acceso, ¿no? Es decir, es un producto que nace porque, como venimos comentando, pues la vivienda es tratada como un bien de mercado. Yo quería comentar dos últimas ideas. La primera, también en relación a lo que decías de Ibiza, que es que así como en nuestro vínculo laboral, el hecho de conocer a personas que puedan recomendarte, que le van a hacer llegar tu currículum, es una práctica que forma parte del sistema, del modelo laboral español, lo que conocemos como estar enchufado o recomendado. Si el mercado laboral tiene esta característica aquí en España, pues nos damos cuenta que con el mundo de la vivienda es un poco igual, ¿no? Si tú conoces a alguien que está buscando un compañero de piso o una compañera o va a dejar el piso, pues puedes garantizar que, primero de todo, que puedas acceder recomendado, que quizás el precio que debas pagar sea más bajo que si tú te pones a buscar y haces todo el trámite, y el componente este de capital social es importante a la hora de, como digo, tener acceso a un alquiler, ¿no? El hecho de tener gente en tu entorno, tener eh, personas a tu alrededor que puedan ayudarte, ¿no? Y la última cuestión, ya te cedo la palabra, es que en el artículo se habla de la gran sucesión, ¿no? De la herencia del patrimonio. Y este fenómeno hace que haya un conjunto de individuos que el día de mañana van a heredar pues, cierto patrimonio. Eso a ciertos sectores les puede interesar, como por ejemplo el bancario o el financiero, pero lo que nos encontramos, como decíamos también antes, ¿no? Es una generación que se encuentra eh, a la espera de poder dar ese salto en cuanto a la movilidad social para, para poder garantizar el bienestar delante de la imposibilidad actual. ¿Cuándo llegará eso? Pues igual nos plantamos con personas que ya cumplidos los 60, más teniendo en cuenta que la esperanza de vida en España es alta, pues es posible que nos encontremos con 60, y nos encontremos con personas que con 60 años, eh, llegados a esa edad, puedan tener acceso a la vivienda y puedan tener cubiertos ese recurso, ¿no? Ahí se da una situación que, claro, en las familias, digamos, de clase trabajadora que heredan
una vivienda, únicamente son 3, 4 hermanos o 2, y únicamente heredan una vivienda, bueno, o bien se lo queda uno de los 2 hermanos o de los 3, o bien lo intentan vender y que digamos que se reparten el dinero, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es de cajón que si en esa familia únicamente había una vivienda y luego se tiene que heredar entre 3 o 4 o entre 2, cada vez se va reduciendo más y existen más personas sin vivienda, ¿no? Es así de simple, cosa que no pasa entre las grandes fortunas, ¿no? Porque tienen el acceso ya garantizado. Otro elemento relevante que mencionaba el artículo, que no hemos comentado, y es cómo esto esta facilidad, digamos, de las clases pudientes no únicamente se vincula a la posibilidad de acceso al mercado de vivienda, obviamente, sino que, por ejemplo, algo que mencionan al final del artículo es que posibilita mayor riesgo por parte de los jóvenes, ¿no? De estas clases pudientes, porque dicen, bueno, yo ya tengo garantizado tener una vivienda, incluso 2, una de vacaciones y otra más fija. Pues entonces, bueno, voy a arriesgarme cogiendo este trabajo que me gusta, aunque quizás no me garantice ciertos ingresos, o simplemente sin trabajar me voy a ir de vacaciones, voy a invertir en este negocio, etcétera, porque si falla, como muchas veces les pasa, por cierto, porque tienen ideas de mierda, ya tengo la vivienda garantizada. Por tanto, bueno, es de cajón, ¿no? O sea, mi papi me cubre y ya está. Sí, es lógico. Pero bueno, esto también es uno de los factores que la clase trabajadora no puede permitirse y cada vez tiene más complicado. Y yo creo que es bastante relevante. Estaba pensando porque cuando estabas mencionando tenía una idea, pero ahora se me ha ido de la cabeza y no recuerdo. Pero bueno, yo creo que al final, como idea yo por mi parte para acabar, eh, esto de la meritocracia hoy en día está fundamentada porque el relato sigue siendo vigente, aunque cada vez sea más evidente que es mentira, ¿no? Pero la lógica sigue siendo la misma que la de la lotería en relación a lo que tú decías antes, que se fundamenta en unas excepciones, haciéndolas pasar por lo común, cuando en realidad son puramente excepciones, es como la lotería o como que te caiga un rayo, ¿no? A que parece que te caiga un rayo es la norma o que te toque la lotería es la norma porque es el éxito, pero todo lo contrario, es justamente la excepción y que por tanto por probabilidad no te va a ocurrir nunca. Pues lo mismo ocurre con la lógica de la meritocracia. Existe gente que parte de una situación de gran dificultad y acaba prosperando en este sistema. Pero eso no es la norma, es justamente la excepción. Lo que pasa es que, bueno, se publicita como si fuera la norma para que mole más, ¿no? Y legitimar ese relato. Sí, si quieres dejamos aquí el podcast. Am, no sin antes comentar, pues, que vamos a dejar el enlace de este artículo para aquellas personas interesadas, si lo quieren leer. Porque además también hay bastantes datos y la verdad que es un muy buen artículo. Am, Comentar también que aquellas personas que quieran seguirnos lo podrán hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. Aquellas personas que quieran leernos, pues lo podrán hacer también en nuestras webs personales. Y sin más, dejamos aquí el podcast. Nos vemos a la próxima. Más y mejor. Así es, que vagi molt bé.